abiertos, yo diría, Creo que uno allá no duerme. están durmiendo. Feliz Allá domingo, no Juan están Camilo. durmiendo. Chao. Feliz domingo, un abrazo. Hasta Chao. luego. Lo importante es que este tema, como bien lo dice Juan Camilo Merlano en Washington, en Venezuela, pues genera una expectativa gigante. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las personas que saben de lo que pasa en el vecino país, pero también de ese conflicto eterno con el ahora gobierno de Donald Trump en Estados Unidos? Andreina. Continuamos en Sala de Prensa Blue y vamos a hablar de otro tema internacional que ha tenido movimiento esta semana. Y es que en los últimos días ha habido más avance en una posible resolución de la guerra rusa en Ucrania que en los últimos 3 años y medio que lleva ya este conflicto. Estos nuevos capítulos incluyen una cálida bienvenida del presidente Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska, de una conversación de la que solo sabemos lo que ellos dijeron y es que fue muy productiva. Luego, una reunión de líderes europeos de la OTAN con Zelensky en la Casa Blanca y en el entretanto Rusia que sigue enviando ataques. El jueves lanzó el mayor ataque con drones sobre Kiev y otras ciudades desde que comenzó la guerra. Para hablar de este tema nos conectamos, allí ya lo ven, al profesor Javier Garay, a quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Él es profesor de la Universidad Externado y es analista internacional. Profe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andreina, para hablar sobre este tema. Profesor Garay, ¿cómo evalúa usted la mediación de Donald Trump en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Pues, digamos, uno no entiende realmente la posición de Donald Trump a partir sobre todo de las percepciones que existen sobre él como figura y su forma de liderazgo internacional. Pero históricamente en su primer gobierno también intentó mediar en diferentes conflictos y parece que su visión, la forma como yo lo interpreto, es que su visión de disminuir los compromisos internacionales de Estados Unidos y por lo tanto los costos de ejercer poder en el ámbito internacional pasan por la, entre comillas, pacificación o generación de paz en diferentes territorios en el ámbito internacional. Para muchos en Europa y por supuesto, sobre todo en Ucrania, el ver a Donald Trump extenderle una alfombra roja a Vladimir Putin fue algo difícil de ver, ¿no? Acordémonos pues que Rusia invadió a un país vecino, era lo que no se veía en este siglo por lo menos, y eso digamos que fue una imagen que chocó mucho. ¿Cuál es la estrategia que tiene Donald Trump? ¿O ya Ucrania debería dar por perdidas esos territorios y se entiende que lo que se está negociando ya es definitivamente la capitulación de Ucrania sobre el Donbass? Pues, digamos, esas son varias preguntas realmente, son varios elementos para tener en cuenta. El primero es la visión que se tiene sobre el fin del conflicto. Otra es efectivamente el carácter de Rusia como el país agresor, generador de esta guerra y los efectos de un tratamiento, digamos, eso, que en los años 30 se llamó cuando la expansión, por ejemplo, de Hitler, eso se llamó apaciguamiento. Cuando los países europeos decidieron, pues démosle gusto y démosle algunos territorios para que se calme y para que no haya mayores agresiones. Y un tercer elemento es precisamente cuáles pueden ser las pretensiones en la guerra. Entonces comienzo en orden. Primero, efectivamente Rusia es el país agresor. Eso no se debe desconocer ni olvidar, pero parece ser que dadas las circunstancias actuales hay un golpe de realpolitik. Y es que efectivamente pareciera que se está, y ahí paso al segundo elemento, se está adoptando y parece que Donald Trump tiene esa visión de adoptar una estrategia de apaciguamiento, que de una vez yo lo digo, a mí me parece muy peligrosa y muy equivocada. Sí, porque ya lo vimos, es que ya lo vimos en 2014-2015 con el Claro. mismo Vladimir Putin en su primera pretensión cuando supuestamente solo era Crimea y ahora ya vamos por toda la zona oriental de Ucrania y ojo porque esto también él ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de recuperar los países bálticos y demás, es decir, estamos hablando realmente de un proyecto expansionista de Vladimir Putin que además está impulsado por una suerte, digamos, paradójicamente de debilidad del mismo Vladimir Putin, ya una persona de edad, ya una persona que quiere dejar un legado y una consolidación del poder. Entonces ahí yo creo que esto es muy peligroso en el ámbito internacional, pero de nuevo pareciera que hoy todo el mundo cansado de los conflictos, de la crisis, etcétera, pareciera que estamos cediendo a esos temas de apaciguamiento. Y en tercer lugar, que está relacionado con lo anterior, el tema de si ya Ucrania se tiene que resignar. Yo diría que no.
lamentablemente es que ahorita nadie quiere seguirlo apoyando para que eventualmente haya un proceso de retroceso y realmente estamos viendo, como usted señalaba antes, una guerra ya de desgaste, una guerra en la que ninguno de los dos avanza y ahí pues sin el apoyo de Estados Unidos y de Europa misma va a ser muy difícil que Ucrania continúe la guerra. Es que estamos viendo que para Europa ha sido tremendamente costoso y Donald Trump inclusive se anota el hecho de ser el pacificador, pero la cuenta la paga Europa, ¿no? Digamos que de todos los sistemas Patriots y todos estos sistemas dice, bueno, Europa es la que va a pagar. Entonces, Europa se encuentra en una posición muy difícil porque está teniendo que pagar la cuenta prácticamente. Estamos viendo un giro también en la posición europea, en ese apoyo férreo que hasta ahora habían demostrado. Pues es que Europa también está teniendo dos tipos de desgastes. Primero, por un lado, el tema del poder, ¿sí? La visión misma de estos países, Alemania, Francia, el mismo Reino Unido, aunque ya no pertenezca a la Unión Europea, pero de todas maneras estos países ya se ven desgastados desde el punto de vista del poder y además no hay que olvidar también la situación económica en la que se encuentran los países europeos, que es muy difícil y efectivamente pues si quieren continuar ellos tendrían que asumir parte de la cuenta que ya ha pagado Estados Unidos y que definitivamente con Donald Trump no va a seguir asumiendo y no va a seguir respaldando de esa manera a Ucrania. En ese sentido, pues uno entiende también la posición, puede ser un cambio, pero de nuevo sí es bastante lamentable, sobre todo de cara al futuro. Usted ahora ya dio puntadas de esto, de realmente de cuál es el riesgo de que esta vez Vladimir Putin esta vez se salga con la suya, Mm. entendiendo que el de él es un proyecto mucho más ambicioso. Recordemos el memorándum de Budapest en el año 1994 en el que Ucrania se comprometía a entregar sus ojivas nucleares a Rusia y a cambio eh, inclusive firmado por Rusia también y Estados Unidos, a cambio se le garantizaba su soberanía y el respeto a sus fronteras, y luego vimos lo que pasó en 2014 en el Donbass, lo que está pasando ahora. O sea, estamos asistiendo realmente a unas aspiraciones imperialistas de otro tiempo. Sí, claro, digamos, y eso no solamente en el caso de Rusia, pero sí estamos regresando a unas concepciones del control territorial tradicionales como se concebían en el siglo XIX y yo creo que hasta la Segunda Guerra Mundial, con una visión de una posición expansionista, pero que definitivamente comienza a gestarse desde hace muchos años, en los cambios, por ejemplo, de la estrategia de seguridad nacional rusa, ya cuando Vladimir Putin había llegado al poder, incluso consolidada por su proxy, que fue Medvedev en su momento, etcétera. Eso generó un cambio y una visión en términos de la recuperación del poder tradicional que tuvo Rusia, no solamente en el marco de la Unión Soviética, sino en ese pasado imperialista del cual tanto anhela y añora Vladimir Putin y sus seguidores, pero adicionalmente también desde la concepción muy etnocéntrica del control territorial y también pues geopolítica. ¿Cuáles son las garantías de seguridad que Ucrania está pidiendo continuamente últimamente? Pues es decir, es que la posición también incluso de Zelensky ha cambiado, ¿no? Yo sí Sí. ahora lo noto más que está reconociendo que pues le va a tocar ceder ese territorio, es una parte importante del territorio, lo cual de nuevo, insisto, esto para las personas que nos escuchan es importante de cara al futuro que esta es una muy mala señal. No solamente no para el caso de Rusia, sino también para todos aquellos imitadores en otras partes del mundo que tengan algunas pretensiones expansionistas. Estoy pensando en el caso de la región de los Grandes Lagos en África, por ejemplo, que ahí hay unos elementos también de expansión territorial. Pero definitivamente pareciera que Zelensky también ha cambiado en ese sentido y aún así pues lo que dice o lo que pide es que haya algún tipo de seguridad para el futuro en Ujú. términos de que ya no se controle más parte del territorio, lo cual nadie se lo va a poder garantizar. ¿Sí? Digamos, inicialmente la postura de Donald Trump era déjenos explorar y explotar las tierras raras y minerales como el litio, que no, pues, Ucrania tampoco es que tenga muchos yacimientos, pero tiene. De esa manera creamos un fondo y con eso pagamos la seguridad, pero además como está Estados Unidos en el territorio, pues Rusia no va a atacar. Pues no, no hay ninguna seguridad sobre eso. Claro. Digamos, en este momento no hay forma de garantizarle por ningún motivo la seguridad futuro de Ucrania y menos si ahorita todos ceden, como pareciera que se están encaminando a eso.
Y además de la concesión de territorio, también está en juego, parecería que una de las exigencias de Vladimir Putin es que Ucrania, lo que siempre ha pedido, no entre a la OTAN, y eso pareciera que también va a ser un hecho. Sin embargo, se hablaba de un término intermedio, de alguna figura. Explíquenos un poco eso. Pues digamos, efectivamente, este tipo de acuerdos implicaría la imposibilidad de que Ucrania llegue a ser miembro de pleno derecho de la OTAN, pero podría ser un aliado extrarregional, por ejemplo, o dentro de la misma región de la OTAN, o algún tipo de alianza que no necesariamente involucre las obligaciones dentro del acuerdo del Atlántico Norte. Porque entre otras esto implica, como todos sabemos, el acuerdo implica la activación del artículo de seguridad colectiva, y ese es el temor, digamos, global internacional ante una eventual entrada de Ucrania. Ahora, lo que usted menciona es cierto, digamos, esa ha sido una justificación de Rusia, pero yo creo que también ha sido una justificación muy fabricada de Rusia digamos, el tema mismo del espacio vital, el mismo espacio de cómo se asume que hay unas amenazas a la seguridad por la expansión de la OTAN, pero realmente es una construcción del discurso por parte de Rusia, porque los fines son otros y son de nuevo el control y la expansión territorial, con una concepción muy decimonónica, si se quiere, expansionista y territorial. Por último, ¿cree que estamos cerca del fin de esa guerra? Uy, pues digamos, sabe que yo podría pensar que estamos encaminados hacia un acuerdo, ¿sí? Pero ese acuerdo puede ser simplemente un descanso para una retoma de la guerra, o incluso para la expansión de la guerra en otros territorios, que es lo más grave. Muchas gracias, profesor Javier Garay, por estar con nosotros. Muchas gracias, Andreina, por la invitación. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Muy bien, las noticias de la semana, analizadas con expertos, con personas que nos ayudan a entender lo que pasó y entender lo que viene. Termina Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y también de Noticias Caracol en vivo. Feliz resto de domingo para todos en Colombia. Esto es Sala de Prensa Blue.